Santa María de Río Seco fue un monasterio cisterciense situado en el Valle de Manzanero, en las merindades burgalesas, desde 1236. Su época de mayor prosperidad económica se sitúa en los siglos XVI y XVII, cuando se proyectan y realizan las obras que dan al monasterio su traza definitiva. En 1835, con la desamortización de Mendizábal, los frailes son exclaustrados y el monasterio subastado. No hubo pujas, y el comisario de la subasta, Francisco Arquiaga, se queda con él por el precio de salida. En 1950, sus herederos ceden lo que queda del monasterio al arzobispado de Burgos. Desde entonces, el olvido, el abandono, la desidia y el expolio convirtieron en ruinas lo que fue un extraordinario monumento. Solo desde 2008, gracias al empeño y la labor del colectivo de voluntarios Salvemos Río Seco, se ha evitado su ruina definitiva. ¿Vale? Esta fotografía es una representación ideal de lo que sería el monasterio de Santa María de Río Seco en su momento de mayor esplendor, que fue en los siglos XVI y XVII. Nosotros siempre entramos por aquí, esta es la puertecita por la que hemos accedido, esta es la sala capitular, que es la que tenemos a nuestra espalda, que es donde vamos a terminar la visita. Vamos a hacer esta visita, la primera, la de la iglesia. Esta se encuentra perfectamente conservada. Bueno, ahora vamos a ver, cuando digo perfectamente conservada, en Río Seco siempre es entre comillas, ¿eh? Aquí está la cilla, que para nosotros es muy importante, luego les explicaré por qué. Este es el claustro de los monjes, hospedería, todo el refectorio o comedor de los monjes. Esto lo destinaban a frutales, esta era la zona de huertas, esta era la antigua entrada principal, que es la que dejamos a un lado, llena de piedra y medio caída, junto con la torre del abad. Es lo que más destaca del monasterio según subimos. Comenzamos la visita a la iglesia por esta capilla sur. Esta capilla sur es llamada también la capilla de San Bernardo, por el fundador del Cister, o capilla de Santiago. Destaca de esta capilla los capiteles de las columnas, decorados con motivos vegetales en perfecto estado de conservación. También destacan las cubiertas. Tenemos que toda la iglesia está cerrada con bóvedas cuatripartitas, es decir, de 4 nervios. También destaca esa ventana rectangular acabada en pico de pirámide con 3 óculos o agujeros. Pero sin duda, la parte más importante, tanto de esta capilla sur como de la capilla norte, son estos arcos que le unen a la capilla central. Si observamos, estos arcos no son arcos normales. ¿Veis que tienen un esviaje? Es decir, están en vez de en paralelo, en perpendicular. Hasta el siglo XVI, tanto esta capilla como la otra estaban cerradas, eran capillas funerarias. En el siglo XVI, este monasterio adquirió una gran importancia económica.
y decidieron hacer una serie de reformas. Una de ellas era conectar capilla norte y capilla sur con la capilla central. Y instalaron este tipo de arco por dos razones fundamentalmente. Este arco permite que la entrada de luz de la capilla central hacia las laterales sea más abundante, la luz entra más en chorro. Y en segundo lugar, para que la gente, los fieles, cuando están viendo los oficios religiosos, sea cual sea el sitio donde ocupen, tengan una mejor perspectiva del altar donde se estaba oficiando la ceremonia. Tiene una planta de una sola nave y, como observamos, las bóvedas también son cuatripartitas. Y nos llama también la atención las pinturas que están haciendo. Estas pinturas rojas son originarias de la primera etapa de construcción de la iglesia. Bueno, pues todas las lápidas fueron robadas o rotas. Fue el caso de esta de aquí. Esta se consiguió recuperar y se ha restaurado. De hecho, vemos la cicatriz de la piedra ahí. Aquí presenta una manita con un dedo índice que nos dice cuál es el sentido en el que tenemos que leer la inscripción. Pone: este sepulcro es del licenciado Pobal Marona Sarabia. Ahí debajo vamos a ver otra lápida y esa es de su mujer. Bueno, pues esta es la capilla norte. La capilla norte también se llama capilla de las reliquias, porque en este lado había un gran retablo barroco. Bueno, esta es la puerta a la antigua sacristía. Hay unas escaleritas que nos conducen al púlpito que luego explicaremos. Esta puerta hasta el año 1995 era así. En el año 1995 alguien tuvo la gran idea de llevársela entera. Esta era la capilla norte, capilla de las reliquias. Y nos estábamos fijando en los nervios. Son bóvedas cuatripartitas de 4 nervios que acaban en sendas claves que representan a un abad con báculo. Luego, los capiteles en este lado están menos conservados o peor conservados que los de la capilla sur que hemos visto antes. Estos capiteles representan también motivos florales, excepto este que es de gran interés, porque además de los motivos florales tiene 2 caritas. Esto no es muy propio del gótico. En el año 1836, con la ley de Mendizábal, los monjes son obligados a exclaustrarse, es decir, a salir fuera de los monasterios. Este monasterio salió a pública subasta, pero nadie pujó por él, con lo cual el comisario de la subasta, años después, se quedó. Francisco de Arqueaga, que era el comisario, se quedó con él con el precio inicial de salida. Durante esos años lo que sí que dejó es tanto la explotación de la iglesia como de la sala capitular como parroquia para los pueblos o aldeas o granjas de alrededor. Sin embargo, el resto se lo quedó para él. El abandono fue yendo progresivamente a más hasta que en el año 1950 los nietos de este comisario devuelven todo el monasterio, lo que quedaba de él, al arzobispado de Burgos, que es el actual propietario. Desde esa época, 1950-55, hasta la actualidad, muchas han sido las personas que han venido aquí y no han admirado la belleza, sino que lo que han hecho ha sido apropiarse indebidamente de partes del monasterio. Hasta que hace 10 años el cura párroco de la zona, junto con el instituto donde él da la clase de religión, la historiadora en el trabajo y un grupo de alumnos, decidieron empezar a recuperar lo que es el monasterio. A aquello se llama el coro de los conversos. En el monasterio de Santa María convivían 2 tipos de monjes: los monjes oradores o letrados y los monjes conversos. Aunque convivían dentro de un mismo edificio, sin embargo no tenían relación entre ellos, para nada. Los monjes letrados oradores ocupaban esta parte de aquí, se sentaban concretamente donde están estos ladrillos más antiguos, en esta parte de aquí. Los conversos o legos se sentaban en el coro alto. Entraban incluso por puertas diferentes.
Los letrados entraban por esta puerta que está sellada, que está tapiada, y los legos o conversos entraban por la parte de atrás, por otra puerta que también está tapiada. Dormían incluso en dos partes distintas del monasterio. Ese amplio vano, ahí estaba el órgano que en principio pasó a la iglesia de Villarcayo, hoy en día no sé dónde está. Allí estaba la pila bautismal, una pila bautismal muy bonita, que sí que sabemos dónde está en el Museo de Burgos. Y de aquí también, porque en un principio era de una sola planta, en el siglo XVI se elevó. Fue de dos plantas, con lo cual tuvieron que tapar lo que son las ventanas. Bueno, pues estamos en lo que es el claustro de Santa María de Río Seco. Este claustro, igual que todos los claustros de los demás monasterios, es el nudo o el eje central de la vida monástica. Dividía el monasterio en 4 pandas o lados. Esta es la primera panda, es la panda del mandatum, porque aquí está la iglesia. Esa es la panda de la sala capitular, porque la sala capitular se entraba por una puerta que hoy en día está tapiada y que es el tercer hueco que vemos ahí. Esa es la panda del refectorio. El refectorio es el comedor de los monjes. Y por último la panda de los conversos, porque los conversos dormían allá arriba de la silla, como hemos dicho antes, y entraban a la iglesia por una puerta que está tapiada. ¿Vale? 4 pandas. Siempre que veamos un hueco con la cornisa decorada con una especie de triangulitos, ¿vale? Les vemos claramente, ¿verdad? Eso indica que hay una puerta principal. ¿Vale? Por ahí entraban los monjes oradores, los letrados. Por ahí entraban. Aquí se entraba a la capilla sur. Luego, cuando vayamos a ver la sala capitular, vemos también esta misma iconografía para entrar en la sala capitular. Vamos a ir al centro del claustro para observar que nos aquí. Bueno, pues estamos en el claustro del monasterio. Este claustro en la época inicial no era así. Era una sencilla pasarela. No tenía estos arcos, nada. Era una sencilla pasarela cuadradita. Sin embargo, en los siglos XVI y XVII, el monasterio de Santa María de Río Seco adquiere una gran riqueza económica. Es decir, los monjes no solamente producían para el autoconsumo, sino que producían también para obtener un beneficio. Y ese beneficio lo reinvirtieron en el propio monasterio. Una de las primeras cosas que quisieron era tener un claustro acorde con el monasterio que ellos querían. Se contrata las trazas del claustro en el año 1595 a Juan de Naveda del Cerro, que es hijo de Juan de Naveda el Viejo, que trabajó en el monasterio del Escorial. Vemos que es un claustro que tiene un estilo clasicista, tiene 2 alturas y las fechas en las que fue construido son en el 1600. La banda de los conversos olegos, ¿vale? Ellos vivían aquí en el sitio. Bueno, esta es la silla. Y está acabada en una bóveda de terceletes preciosa. Y se supone que tenía un doble cuerpo. La de los conversos, era donde ellos vivían aquí. Vale, pues nos situamos aquí porque lo que estamos viendo es el refectorio. El refectorio era la zona de comedor de los monjes. También aquí estaba situado el lavatorio, que era la habitación más caldeada del monasterio, porque ahí es donde semanalmente los monjes se les rasuraba, se les cortaba el pelo, y además es donde se les hacía las sangrías cuando estaban enfermos. Antes todo se curaba con sangrías, bueno, pues aquí se lo hacían. Hasta el año pasado esto no se podía ver, porque los escombros llegaban de aquí hasta la pared. Bueno, pues los carros con todas las mercancías entraban por esa puerta
llegaban a esta pequeña plazoleta y de aquí se metían directamente a la cilla. Luego estamos viendo la espadaña. La espadaña vemos una serie de balconcitos, 2 balcones, que es una nota de modernidad, la única que se ha admitido en el monasterio. Y eso es porque el arquitecto lo que quería era que la gente pudiera subir a la espadaña y ver tanto el esqueleto del monasterio desde arriba como en dónde está situado, en el Valle de Manzanedo, que es uno de los valles más bonitos de las Merindades, ¿eh? Contaba con 2 hornos, un horno grande que hoy en día se cayó, o sea, no se llegó a tiempo de restaurar, y un horno más pequeñito que ese sí que está en pleno funcionamiento. De hecho, funciona tan bien que en el mes de julio se puso en movimiento a ver si funcionaba el horno. Bueno, pues sí que funcionó porque se asó carne para 25 personas. Luego está en perfecto uso. El otro no porque está caído. Lo que decimos, una vez que se cae es ya imposible pues volverlo a levantar. También interesante del monasterio de Santa María es ver cómo circulaba el agua dentro del monasterio. El agua aquí no viene del río Ebro, como todo el mundo piensa. Claro, el río está abajo, el agua para acá. No. El agua de Santa María viene de una fuente, la fuente de la Toba, que está a 600 metros colina arriba. Y allí los monjes excavaron y cerraron en piedra sillar una pequeña casita y de ahí brota el agua. Baja por una construcción en piedra que también ellos hicieron y se meten al monasterio por la parte de atrás de esta casa. Baja por aquí, como estamos viendo, baja por aquí y luego de aquí se desvía. Hay una primera canalización que va camino abajo hasta lo que es la casa del abad y la hospedería, y un segundo recorrido que sale también de aquí y llega a las huertas. Sí. En las huertas hay un estanque y del estanque hay un sobrante que luego vamos a ver que va alrededor de esta pequeña tapia, de este pequeño muro, y se mete nuevamente en lo que es en el monasterio. Torre del Abad. Exactamente. La puerta principal fue robada entera, se cayó todo ese muro y con ello fue derrumbando pues, la Torre del Abad y toda la galería jónica. Lo siguiente que se va a empezar a trabajar es esta parte del monasterio, que es muy muy bonita. Una concha de arriba. Sí, sí, una trompa. En esta parte, eso no es visitable. La puerta robada fue aquella de allí, colapsó, cayó y detrás fue la Torre del Abad. Se va a empezar a trabajar en toda esta zona, que para mí me parece preciosa. La galería jónica ahora está tapada de hiedra, pero vemos los capiteles jónicos que hay en la parte superior del piso. Y esta es la siguiente zona en la que se pretende... Entramos por aquí. Entramos otra vez en una puerta renacentista muy bonita. Sí, esta no ha sido robada. Entramos en la hospedería. La hospedería era la parte pública, es decir, aquí podían acceder los viajeros que venían y quedarse a dormir. También aquí había un hospital, no sé concretamente en qué parte de este recinto estaba, pero también había un hospital. Aquí también se alojaban los donados. Los donados son matrimonios mayores sin hijos o viudas, mujeres viudas, que no tenían quien les cuidara, y a cambio de un donativo a los monjes se quedaban aquí en el monasterio y eran cuidados por los monjes o los criados de los monjes. Esos son los donados. Por lo tanto, cuando alguien venía podía acceder por la puerta de entrada y llegaba hasta la hospedería. No podían acceder a la parte privada de los monjes, que es esa parte de allí, pero sí que había una gran escalera, una escalera monumental que comunicaba la parte pública con la parte privada. Es esa escalera de allí, de la que no queda, excepto el primer peldaño, lo demás también fueron llevados. Eran losas muy majas y fueron llevadas. Y que ahora vamos a pasar a través de ellas porque vamos a pasar también por un arco en esviaje. Este es el arco en esviaje por el que estamos pasando. Y entonces nos tenemos que situar aquí y imaginarnos cómo debió de ser esta escalera. O sea que tendríamos una primera altura, haría así, por ahí hay un peldaño, daría la vuelta y llegaría a la tercera altura. Y eso sería el arranque de la cúpula de los cebetes, ese ángel con alas. O sea que era una gran escalera.
Los conversos soleos, los letrados, subían a las habitaciones o iban a la iglesia. Esa es la puerta por donde entraban y sus habitaciones estaban encima de la silla. Esta escalera es especial, no es que sea única, pero no son muy habituales. Es una escalera helicoidal. Quiere decir que no es una escalera de caracol con un eje central. No tiene eje central, va girando sobre sí misma. Sí. Vamos a subirlo, es una escalera muy fácil de subir, ¿eh? No hay problema. Lo único que nos juntamos hacia la pared porque lo que hay es contraste de luz. Se ve poco. O si quieren llevar algún móvil con luz. Vale. ¿Esto es facilita de subir? ¿No tienes luz? ¿Qué por favor la cabeza esta? Sí. Por aquí. ¿Más ancha? Sí, sí, sí. Todas las luces. Bueno, vamos a subir a la última parte de la escalera con cuidado. Está bien de los monjes con los ingresos. Pues están en nada. No, están a la silla. Ah, sí. Y esta lo que se tiene es una vista perfecta de lo que es la escalera de caracol, perdón, que no es escalera de caracol, de la escalera sin alma. Si nos asomamos, vemos el final de ella. El que quiera luego puede hacer la visita entera, hacer las fotos que le dé la gana, ¿eh? No hay ningún problema. Vamos bajando. Bueno, pues estamos ya en la sala capitular, que es la última parte de la visita del monasterio. Esta sala capitular en un principio no es como la estamos viendo, no era como la estamos viendo ahora, era más bajita y más larga. Luego ya en el siglo XVI se decidió elevar la sala capitular para hacerla más grande y terminarla en una bóveda de terceletes, similar a la bóveda de terceletes de la Arcilla. De hecho, se acaban en el mismo año, ¿vale? 1663, se me había ido la fecha. De esta arcilla también, o sea, de esta sala capitular también observamos que llama a la gente mucho la atención estas claves en madera policromada. Esta clave es similar a esta de aquí arriba. Estas son de época barroca. Estaban completamente situadas en la nave de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que había peligro de que se derrumbaran y cayeran encima de la gente y provocaran un accidente, con lo cual se decidió bajarlas. Y además así la gente puede ver cómo es una clave barroca a pocos centímetros de distancia, que eso llama mucho la atención. Pero a mí las claves que más me gustan son estas de aquí, que nunca siempre digo que no se me olvide, pero es que no se me olvidan. Estas son las claves del receptorio de los monjes, de lo que era el comedor. Veíamos que tenían 4 bóvedas que terminaban en 4 claves. Pues las claves son estas, estaban escombradas. Cuando han salido las vemos. Tienen restos de policromía y están decoradas con la pasión, escenas de la pasión de Cristo. En el primero tenemos la esponja y la lanza. En la segunda los clavos de Cristo. En la tercera la corona y en la cuarta la cruz. También es interesante en esta sala ver una reconstrucción que ha hecho un voluntario en maqueta, que parece que como en 3D la gente pues se puede fijar un poquito más cuáles serán las dependencias del monasterio. Y muy interesantes para sobre todo los que no han conocido el monasterio en su peor época, estas fotos que tenemos alrededor de la sala capitular. Ahí se muestra cómo estaba el monasterio antes de que los voluntarios empezaran a trabajar. Y nada más. Y aquí termina la visita. Espero que les haya gustado por lo menos la visita y que no sea la última vez que nos veamos.
nosotros de hecho no acompañamos a subir a la espadaña, pero la gente puede subir, bajar, luego lo que sí que... Le